¿Has visto alguna vez morir a alguien gota a gota, día tras día, sin que sepa que tú eres quien lo está matando? Yo sí, y durante 3 años envenené lentamente a toda mi familia, viendo cómo se desvanecían mientras yo servía la cena con una sonrisa. Mi nuera, mi hijo, mis nietos, incluso mi esposo de 60 años de matrimonio, todos cayeron enfermos de muerte mientras yo medía cuidadosamente cada dosis de arsénico en sus comidas. Pero cuando sepas lo que descubrí que planeaban hacerme, cuando entiendas el horror que encontré en esos papeles escondidos, comprenderás que el veneno fue mi única salvación. Soy Magnolia, tengo 85 años, y esta es la confesión más brutal que escucharás en tu vida, porque a veces la supervivencia requiere convertirse en el monstruo que otros nunca esperaron. Esta es una historia controversial que necesito desahogar antes de que mis propios huesos se conviertan en polvo, porque hay verdades que pesan más que la culpa y secretos que arden más que el veneno corriendo por las venas. Durante 60 años, fui la matriarca perfecta de la familia Delacroix, la abuela que cocinaba para todos, la esposa que jamás alzó la voz, la madre que sacrificó todo por sus hijos. Pero lo que mi familia no sabía es que yo había descubierto su plan maestro para deshacerse de mí, un complot tan meticulosamente planeado que incluso habían falsificado documentos médicos para declararme demente. Cuando encontré esos papeles, cuando leí cada detalle de cómo pensaban internarme en un manicomio para robar mi herencia, entendí que tenía 2 opciones: convertirme en víctima o convertirme en depredadora. Yo era la víctima en esta historia, una anciana viuda en mi propio hogar que había dedicado toda su vida a una familia que me veía como un estorbo costoso. Perdí a mi primer esposo, Aurelio, hace 20 años, y me volví a casar con Casimiro, un hombre que parecía amarme pero que tenía hijos ambiciosos y hambrientos. Era yo la que mantenía unida a esta familia, la que preparaba cada comida, la que cuidaba a los nietos, la que administraba las finanzas familiares con mano firme. Nunca sospeché que la mujer que limpiaba sus heridas y secaba sus lágrimas se convertiría en su ejecutora, que la abuela que horneaba galletas los estaría alimentando lentamente hacia la tumba. Pero ellos fueron los primeros en planear mi muerte. Yo solo me adelanté a sus intenciones. Nací en una familia de clase media, en un pueblo donde las apariencias lo eran todo. Me llamo Magnolia, y mi vida fue una sucesión de matrimonios estratégicos y maternidades sacrificadas. Mi primer esposo, Aurelio, me dejó una herencia considerable cuando murió de cáncer, incluyendo propiedades y inversiones que sumaban varios millones. Mis hijos, Florencio y Celestino, crecieron acostumbrados a la comodidad que mi dinero proporcionaba, pero siempre mantuve el control de las finanzas porque había aprendido que el dinero convierte a la gente en bestias. Cuando conocí a Casimiro hace 15 años, pensé que había encontrado compañía para mis años dorados. Era viudo, tenía 3 hijos adultos, Valentina, Maximiliano y Remedios, y parecía un hombre honorable que buscaba amor genuino. Nos casamos en una ceremonia pequeña, y él se mudó a mi mansión familiar junto con sus hijos, que alegaban necesitar apoyo temporal mientras establecían sus carreras. Temporal se convirtió en permanente, y mi hogar se llenó de voces que planeaban mi futuro sin consultarme. Los hijos de Casimiro eran especímenes interesantes de codicia humana. Valentina, de 45 años, había sido abogada, pero perdió su licencia por malversación de fondos. Ahora vivía de mi generosidad mientras fingía buscar trabajo. Maximiliano, de 42, era un empresario fracasado que había perdido 3 negocios consecutivos y veía mi dinero como su plan de retiro. Remedios, la menor de 38, era una artista que jamás había vendido una pintura, pero vivía como si fuera Picasso, gastando mi dinero en materiales de inspiración y viajes a Europa. Mis propios hijos no eran mejores. Florencio, de 55 años, había desarrollado una adicción al juego que lo tenía constantemente endeudado y veía mi herencia como la solución a todos sus problemas. Celestino, de 52, tenía una esposa ambiciosa, Isadora, que susurraba constantemente sobre lo injusto que era que una vieja controlara tanto dinero
cuando ellos tenían necesidades inmediatas. Pero había enigmas que me inquietaban profundamente. ¿Por qué Valentina pasaba tanto tiempo revisando mis documentos legales cuando creía que no la veía? ¿Por qué Maximiliano había contratado a un investigador privado, supuestamente para negocios, pero que hacía preguntas sobre mi estado mental? ¿Por qué Remedios llevaba una grabadora digital en su bolso durante nuestras conversaciones familiares? Los nietos, que antes me adoraban, empezaron a tratarme con una extraña distancia, como si hubieran recibido instrucciones de no encariñarse demasiado conmigo. Las cenas familiares se convirtieron en escenarios de susurros y miradas cargadas de significado. Casimiro, mi propio esposo, empezó a hacer comentarios sobre mi deterioro mental, sugiriendo que olvidaba conversaciones que recordaba perfectamente. Magnolia querida, ya me contaste esa historia 3 veces hoy, me decía frente a todos, cuando yo sabía que era la primera vez que la mencionaba. Era una campaña sutil pero sistemática para hacerme dudar de mi propia cordura. Empecé a notar documentos que desaparecían de mi estudio: testamentos, escrituras, certificados bancarios. Cuando preguntaba por ellos, todos fingían ignorancia. Tal vez los guardaste en otro lugar, abuela, me decía Isadora con esa sonrisa falsa que me helaba la sangre. A nuestra edad, es normal confundirse, pero yo sabía que alguien estaba robando mis papeles, preparando algún tipo de trampa legal. Recuerdo una noche cuando me levanté por agua y escuché voces en la sala. Era una reunión familiar secreta donde discutían mi situación. No podemos esperar mucho más, decía Florencio. El médico dice que necesitamos más evidencia de demencia para el internamiento. ¿Internamiento? ¿Qué médico? Me quedé helada, escuchando cómo mi propia familia planeaba mi destino como si fuera un mueble viejo que había que descartar. La traición más dolorosa vino cuando descubrí que habían contactado a un psiquiatra privado, el doctor Severino, quien había aceptado diagnosticarme con demencia senil a cambio de un pago sustancial. Tenían todo planeado: el diagnóstico médico, el internamiento en una institución privada, la transferencia de poder legal a Casimiro como mi cuidador responsable. Una vez internada, tendría acceso completo a mi fortuna, y yo desaparecería lentamente, olvidada en una habitación blanca, donde nadie cuestionaría mi deterioro natural. El edificio de la traición se alzaba ladrillo a ladrillo, y yo era la única que podía ver su arquitectura siniestra. Pero ellos subestimaron a una mujer que había sobrevivido 85 años aprendiendo a leer las intenciones humanas. Si querían una guerra silenciosa, yo les daría una guerra silenciosa. Si planeaban matarme lentamente con abandono institucional, yo los mataría lentamente con algo mucho más directo. El arsénico es fácil de conseguir cuando sabes dónde buscar, y más fácil de administrar cuando eres la cocinera de la familia. Durante 2 años soporté el deterioro lento pero sistemático de mi vida familiar. Casimiro se volvió cada vez más controlador, insistiendo en acompañarme a todas mis citas médicas, interceptando mi correspondencia, limitando mis salidas sociales bajo el pretexto de protegerme. Sus hijos intensificaron sus esfuerzos por aislarme. Valentina convenció a mis amigas de que yo estaba confundida y que era mejor evitar visitarme. Maximiliano esparció rumores en el pueblo sobre mi supuesta demencia. Remedios empezó a grabar nuestras conversaciones para documentar mis episodios. Mis propios hijos se unieron al complot con un entusiasmo que me partió el corazón. Florencio, desesperado por pagar sus deudas de juego, presionaba constantemente para que yo le transfiriera propiedades por seguridad. Celestino e Isadora comenzaron a tratarme como si fuera una niña, hablándome con esa voz condescendiente que usan con los dementes. Mamá, ¿estás segura de que puedes manejar las finanzas? ¿No sería mejor que nosotros nos encargáramos? El primer acto de rebelión fue sutil pero devastador. Durante una cena familiar donde todos discutían abiertamente sobre mi cuidado futuro, como si yo no estuviera presente, decidí que era hora de tomar control. Esa noche, mientras preparaba el postre, agregué una pequeña cantidad de arsénico al flan que habíamos compartido. No suficiente para matar, pero sí para enfermar. Al día siguiente, todos amanecieron con náuseas, dolores de estómago, debilidad general. Debe ser algo que comimos, dijeron.
sin sospechar que la cocinera había empezado su venganza. La enfermedad gradual de mi familia se convirtió en mi obra maestra. Durante semanas aumenté las dosis lentamente, estudiando sus reacciones, perfeccionando la técnica. Valentina desarrolló migrañas constantes que la mantenían postrada. Maximiliano empezó a sufrir dolores musculares que lo impedían trabajar. Remedios perdió el cabello gradualmente, culpando al estrés artístico. Casimiro, mi propio esposo, desarrolló una tos persistente que los médicos no podían explicar, pero la traición más brutal llegó cuando descubrí que habían falsificado mi firma en varios documentos legales. Una tarde, mientras fingía dormir en mi sillón, escuché a Isadora hablando por teléfono. Sí, ya tenemos todo listo. El poder notarial está firmado, el internamiento está programado para el próximo mes y el psiquiatra confirmará el diagnóstico mañana. Mi propia nuera estaba coordinando mi secuestro legal con la eficiencia de un general, planificando una batalla. Esa noche confronté a Casimiro directamente. Sé lo que están planeando, le dije. Su reacción me confirmó todo. No negó nada, no se disculpó, simplemente me miró con esa frialdad que reservan los depredadores para sus presas. Magnolia, estás enferma. Necesitas ayuda profesional. Todos estamos preocupados por ti. Era la mentira final, la confirmación de que el hombre que dormía a mi lado cada noche había estado planeando mi destrucción durante meses. Esa misma noche, algo completamente inesperado sucedió que cambió todo el curso de mi venganza. Mientras aumentaba la dosis de arsénico en la medicina nocturna de Casimiro, escuché pasos en el pasillo. Era mi nieta menor, Amarilis, de 12 años, que había bajado por agua. Me vio con el frasco de veneno en las manos y por un momento terrible pensé que tendría que matarla también. Pero en lugar de gritar o huir, me miró con esos ojos sabios que solo tienen los niños que han visto demasiado. Abuela, me susurró, yo también sé lo que están planeando. Escuché cuando hablaban de llevarte lejos. La revelación me golpeó como un rayo. Mi propia nieta había estado observando, había entendido el complot familiar antes que yo misma. ¿Tú sabías?, le pregunté temblando. Ella asintió. Papá y mamá creen que no entiendo, pero sé que quieren tu dinero. Escuché cuando dijeron que serías más fácil de controlar en el hospital. Mi nieta, una niña de 12 años, había sido testigo silencioso de la conspiración que destruiría mi vida. Pero lo que me dejó sin aliento fue lo que me dijo después. Abuela, mamá me dijo que cuando te vayas, yo tendré que llamarte la loca que solía vivir aquí. Me dijo que era mejor olvidarte porque las personas enfermas solo traen tristeza. La crueldad de preparar a una niña para olvidar a su abuela, de programarla para despreciar mi memoria, me llenó de una furia que trascendía todo lo humano. Esa noche, Amarilis se convirtió en mi cómplice secreta. ¿Puedo ayudarte, abuela?, me preguntó. No quiero que te lleven lejos. La inocencia de una niña ofreciéndose a ayudar en un envenenamiento masivo debería haberme horrorizado, pero en ese momento solo sentí alivio de tener un aliado en mi propia familia. Solo vigila y avísame si alguien sospecha, le dije. Ella asintió con la seriedad de un adulto. Haré que no te quiten de aquí, abuela. Al amanecer, encontré algo que cambió completamente mi estrategia. Amarilis había robado documentos del estudio de su padre, incluyendo correspondencia con el doctor Severino, donde discutían no solo mi internamiento, sino también medicación forzada que me convertiría en un vegetal. Magnolia debe estar completamente incapacitada para evitar problemas legales futuros, decía una carta. La lobotomía química es la opción más limpia. No solo querían robar mi dinero, querían destruir mi mente para siempre. El giro inesperado vino cuando descubrí que mi propia familia había contratado a alguien para acelerar mi muerte una vez internada. En una carpeta escondida, encontré el contrato con una enfermera del manicomio, pagada para administrar dosis letales de sedantes después de 6 meses de internamiento. Tenían cronometrada mi muerte con precisión industrial. 6 meses para establecer un patrón de deterioro, luego una muerte natural que les permitiría heredar sin sospechas. La revelación me transformó por completo. Ya no estaba envenenando a una familia codiciosa. Estaba eliminando a asesinos que habían planeado mi muerte con frialdad calculada. Esa noche,
Aumenté las dosis significativamente, decidida a terminar con todos antes de que pudieran ejecutar su plan. El veneno se convirtió en justicia, la muerte lenta en defensa propia, el asesinato en supervivencia. Ay, amiga, si estás escuchando esto, hazme un favor. Dale me gusta a este video, que necesito que más ancianas sepan cómo protegerse de familias depredadoras. Y suscríbete al canal, ¿sabes? Aprieta ese botón negro que dice suscribirse, justo debajo del video. Es sencillo, como mezclar ingredientes en una receta, pero me ayuda muchísimo. Hazlo por mí, que soy una vieja que quiere advertir a otras sobre los peligros que pueden acechar en sus propios hogares. Lo que viene a continuación te va a chocar el corazón, porque la verdad siempre es más brutal que la imaginación. Durante el tercer año de envenenamiento, algo completamente inesperado sucedió que revolucionó toda mi comprensión de la situación. Mientras revisaba los efectos bancarios de Casimiro, que ya estaba demasiado enfermo para manejar sus asuntos, descubrí una cuenta secreta con depósitos mensuales de una fuente que me heló la sangre. Una compañía de seguros que había contratado una póliza de vida sobre mí por $5 millones, con todos mis familiares como beneficiarios. No solo planeaban internarme y matarme, habían convertido mi muerte en un negocio lucrativo. Pero la revelación más impactante vino cuando encontré correspondencia entre Casimiro y una organización criminal especializada en fraudes geriátricos. Mi esposo no era simplemente un hombre codicioso, era parte de una red que se especializaba en casarse con viudas adineradas para robar sus fortunas mediante internamientos falsos y muertes programadas. Yo no era su primera víctima. Había al menos 3 esposas anteriores que habían muerto de demencia en circunstancias sospechosamente similares. En una caja fuerte oculta encontré fotografías y documentos de las otras víctimas. Esperanza, una viuda de 70 años que había muerto naturalmente después de ser internada por demencia. Soledad, de 68, que había sufrido un colapso mental antes de morir en una institución. Y Dulcinea, de 75, que había sido declarada incompetente antes de una muerte súbita por falla cardíaca. Todas habían seguido el mismo patrón: matrimonio, aislamiento gradual, diagnóstico de demencia, internamiento, muerte, herencia. La documentación revelaba que Casimiro trabajaba con una red de médicos corruptos, abogados sin escrúpulos y administradores de instituciones mentales que facilitaban el proceso. Cada muerte estaba meticulosamente planeada para parecer natural. Cada herencia era dividida entre los conspirar después de pagar comisiones a los profesionales involucrados. Era una máquina de muerte que había funcionado durante décadas. Y yo era simplemente la siguiente víctima en la cadena de producción. Pero lo que me destruyó emocionalmente fue descubrir que mis propios hijos habían sido reclutados en la red. Florencio tenía antecedentes de participar en fraudes similares con otras familias. Celestino había ayudado a falsificar documentos médicos para víctimas anteriores. Mi familia no solo me traicionaba por codicia personal, participaba en un sistema criminal que asesinaba ancianas sistemáticamente. Eran depredadores profesionales disfrazados de hijos amorosos. El descubrimiento más devastador llegó cuando encontré grabaciones de audio donde planeaban mi muerte específica. En una conversación entre Casimiro y el doctor Severino, discutían los métodos más eficientes para eliminarme después del internamiento. La inyección de aire en el suero es indetectable, decía el médico. Parecerá un colapso natural después de meses de deterioro documentado. Habían elegido mi método de muerte con la misma casualidad con que se elige un menú de restaurante. Esa noche, mientras escuchaba las grabaciones una y otra vez, entendí que el envenenamiento lento que había estado administrando era insuficiente. Necesitaba acelerar el proceso antes de que pudieran ejecutar su plan. Amarilis, mi cómplice infantil, me ayudó a calcular las dosis finales. Abuela, ¿cuánto necesitas para que se duerman para siempre? La inocencia con que una niña de 12 años hacía preguntas sobre homicidio me mostró hasta qué punto la maldad de mi familia había contaminado hasta a los más pequeños. Durante una cena familiar, donde todos fingían preocupación por mi deterioro mental, serví lo que sería su última comida: el arsénico concentrado en la salsa
mezclado expertamente para enmascarar cualquier sabor inusual. Los observé comer mientras discutían los detalles finales de mi internamiento. El doctor Severino dice que puede acelerar el diagnóstico si Magnolia tiene un episodio público, decía Valentina. Podríamos organizar una escena en el centro comercial. Estaban planeando humillarme públicamente como parte de su teatro criminal. Después de la cena, mientras todos se retiraban a sus habitaciones sintiendo los primeros efectos del veneno concentrado, yo me senté en mi sillón a esperar. Uno por uno, escuché los gritos, los vómitos, las llamadas desesperadas de auxilio, pero había desconectado los teléfonos y confiscado los celulares durante la cena bajo el pretexto de una noche familiar sin distracciones. Nadie podía pedir ayuda. Nadie podía escapar de las consecuencias de su traición. Casimiro fue el último en sucumbir, arrastrándose hasta mi sillón con los ojos vidriosos y la respiración laboriosa. ¿Por qué?, logró susurrar. Le mostré todos los documentos que había encontrado, todas las pruebas de su red criminal, todas las grabaciones de sus planes para asesinarme. Porque soy más inteligente que tus víctimas anteriores, le respondí, y porque una anciana desesperada es más peligrosa que cualquier criminal profesional. Murió con la expresión de sorpresa de alguien que nunca esperó que su víctima se revelara. Las piezas del rompecabezas encajaron perfectamente cuando llegó la ambulancia que yo misma había llamado, después de asegurarme de que todos estuvieran muertos. Los paramédicos encontraron una escena de intoxicación alimentaria masiva en una familia que había estado cuidando a una anciana con demencia. Yo, por supuesto, había vomitado discretamente mi porción de cena envenenada antes de que llegaran, aparentando ser otra víctima de la tragedia. El investigador que llegó al día siguiente era parte de la red criminal de Casimiro, pero como todos sus cómplices habían muerto, el caso se cerró rápidamente como un accidente doméstico. Durante el funeral múltiple, interpreté el papel de la viuda devastada que había perdido no solo a su esposo, sino a toda su familia adoptiva en una tragedia inexplicable. Los vecinos me compadecían. Pobre Magnolia, perder a toda su familia de una vez y en su estado mental tan frágil. Nadie sospechó que la anciana confundida que sollozaba en primera fila había orquestado metódicamente la muerte de 8 personas durante 3 años de envenenamiento gradual. La verdad completa se reveló cuando heredé no solo mi fortuna original, sino también las propiedades y cuentas bancarias de todos los familiares muertos. El seguro de vida que habían contratado sobre mí terminó pagándome a mí misma como única sobreviviente, una ironía que me hizo reír durante semanas. Había transformado su plan para robar mi herencia en un método para multiplicarla exponencialmente. La red criminal que había asesinado a docenas de ancianas fue desmantelada indirectamente cuando eliminé a sus operativos principales. Pero el descubrimiento más satisfactorio vino cuando encontré evidencia de que habían planeado asesinar también a Amarilis después de mi muerte, para eliminar testigos incómodos. Mi nieta, la única que me había ayudado, también estaba marcada para morir una vez que ya no fuera útil para mantener las apariencias familiares. El plan incluía un accidente durante unas vacaciones familiares, dejando la fortuna completamente en manos de los adultos conspirador. Amarilis, ahora huérfana pero heredera de una fortuna considerable bajo mi tutela, entendió completamente lo que habíamos hecho juntas. Abuela, me dijo después del funeral, ¿los malos se fueron para siempre? Sí, mi amor, le respondí. Los malos se fueron y ahora estamos seguras. Ella sonrió con esa sabiduría prematura que desarrollan los niños que han visto el lado oscuro de la naturaleza humana. Nunca les diré a nadie nuestro secreto, y nunca lo ha hecho. Mis motivos para envenenar a mi familia eran inhumanos, pero justificados por la autodefensa más básica. Ellos planeaban matarme lentamente después de robar mi fortuna y destruir mi mente. Lo que hice fue simplemente adelantarme a sus intenciones, usando sus propias técnicas de asesinato gradual contra ellos. No me arrepiento de nada. Cada muerte fue un acto de justicia contra depredadores que habían convertido el asesinato de ancianas en un negocio lucrativo. Superé todo, viviendo libre en mi mansión con Amarilis, educándola sobre los peligros de confiar en familia codiciosa
y enseñándole a proteger su herencia de futuros depredadores. El mundo me ve como una anciana afortunada que sobrevivió a una tragedia familiar, pero la verdad es que soy una superviviente que eliminó una red criminal usando nada más que paciencia, arsénico y una nieta cómplice que entendía que a veces matar es la única forma de mantenerse vivo. La moraleja es brutal pero necesaria. La familia puede ser tu peor enemigo, especialmente cuando hay dinero involucrado. Los ancianos somos vistos como víctimas fáciles por depredadores que se especializan en explotarnos, pero también podemos ser los enemigos más peligrosos porque tenemos tiempo, experiencia y nada que perder. A veces, el veneno es la única medicina contra la traición familiar sistemática. Y ahora juzga tú. ¿Tenía razón al envenenar a una familia que planeaba asesinarme para robar mi herencia? ¿Estaba justificado eliminar a participantes en una red criminal que había matado a docenas de ancianas? ¿Era correcto proteger a mi nieta eliminando a padres que también planeaban matarla? Yo digo que sí, que cada gota de veneno fue administrada en defensa propia contra depredadores disfrazados de familia. Es debatible si fui víctima o victimaria, pero no reconozco error alguno. Hice lo que cualquier anciana inteligente haría para protegerse de una conspiración familiar. Los maté antes de que me mataran a mí. Ay, amiga, si has llegado hasta aquí, dale me gusta otra vez. Aprieta ese corazoncito abajo del video. Tu apoyo significa todo para esta anciana que solo quiere advertir a otras sobre los peligros de las familias codiciosas. Y suscríbete al canal. Ese botón negro que dice suscribirse es fácil de encontrar. Hazlo por favor. Necesito que más ancianas escuchen estas advertencias sobre cómo protegerse. Comenta abajo si has notado comportamientos extraños en tu familia, si has sentido que planean algo contra ti, si has descubierto conversaciones sospechosas sobre tu dinero o tu futuro. O si tienes una historia similar que quieras que contemos, escríbela en los comentarios. Todos los días estamos aquí con nuevos relatos que te mantendrán alerta ante los peligros familiares. Perdón si el video ha sido muy largo, pero es que estas historias de supervivencia familiar hay que contarlas con todos los detalles sangrientos. Necesitaba advertirte sobre lo que tu propia familia podría estar planeando, soltar esta verdad que me quemaba las entrañas. Perdón, pero necesitaba este desahogo completo sobre la traición de sangre. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar a una anciana que ya no tiene nada que perder, excepto la esperanza de que otras no caigan en las mismas trampas familiares. Que Dios te proteja de los depredadores que comparten tu apellido. Y recuerda, nunca subestimes a una anciana desesperada con acceso a la cocina familiar.